aun cuando tuvieran destinos específicos sugeridos, desarrollo de conectividad vial o seguridad social y atención médica para un determinado porcentaje de la población, tendrían mucho más impacto en la población. De eliminarse el subsidio, finalmente, señor presidente, la carga impositiva se comparte entre las empresas y los clientes en función de la curva de oferta y demanda y no en función de una distorsión como la que produce este subsidio. Muchas gracias. Gracias a usted, congresista Clave. Gracias, presidente. Desde el Nuevo Perú, nosotros en la Comisión de Economía, como recordará el presidente y el vicepresidente de la comisión, estuvimos en contra de la ampliación de este subsidio. Y, presidente, es importante entender que aquí no estamos hablando de un incentivo, aquí estamos hablando de un subsidio. Es decir, nosotros estamos dejando de recibir como Estado un conjunto de recursos que ¿a dónde se van, presidente? Al bolsillo de las empresas aeronáuticas que transportan pasajeros a la ciudad de Iquitos. ¿Esto ha beneficiado a la ciudad de Iquitos? No, presidente. Como lo ha explicado el presidente de la Comisión de Economía y como está en los datos que formalmente maneja tanto SUNAT como el Ministerio de Economía y Finanzas, el crecimiento del número de vuelos a nivel nacional ha ido mucho más por encima que en el caso de Iquitos, a pesar de que no existe el subsidio. Entonces, ¿el subsidio ha beneficiado? No, no ha beneficiado, presidente, a la región. No ha beneficiado al turismo en la región. ¿A quién ha beneficiado, presidente? A las empresas. Porque eso es un subsidio. Es decir, la empresa no paga un impuesto. Y como ya se señaló, son 197 millones que el Estado peruano no recibió durante el tiempo en el que duró esta ley. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros propusimos? Y hoy día lo vuelvo a proponer, presidente, como texto sustitutorio. Ustedes tienen en el dictamen tiene artículo 1, 2, 3, y en el artículo 1 se plantea la prórroga de este beneficio, de este subsidio. Lo que estamos diciendo nosotros en el Nuevo Perú es que vayamos directo al artículo 2 y que se diga de una vez que los recursos que antes eran un subsidio para empresas privadas, que anualmente podrían significar 30 millones de soles, en lugar de ir a engordar la billetera de los empresarios, vayan directamente como fondos para el gobierno regional de Loreto. Y que sea un dinero que va directamente como transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas al gobierno regional. Y que de esa manera, como ya ocurre en regiones como en San Martín, lo que tengamos es un fideicomiso que sirve para la inversión en la región y que tenga un destino específico. El destino específico puede ser accesibilidad, que es uno de los problemas grandes que tiene la región de Loreto, o el otro puede ser temas de agua y saneamiento, que son temas fundamentales pendientes en la región. De esa manera, presidente, desde el Nuevo Perú volvemos a decir, tal cual está el dictamen aprobado por mayoría, nosotros no estamos de acuerdo. No creemos que debamos subsidiar a las empresas que ya ganan un montón de dinero en el Perú, sino que creemos que esos recursos deberían ser recursos para la gente, dados directamente al gobierno regional y de esa manera un compromiso real de este Parlamento con el desarrollo regional, presidente. Muchas gracias. Gracias. Congresista Juan Carlos del Águila. Muchas gracias, presidente, colegas congresistas. Hace pocos días, en ocasión de la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros, me he permitido presentar ante la representación nacional lo que ha sido el compromiso público, manifiesto del presidente de la República de que durante su gobierno, a la ciudad de Iquitos, a la única ciudad aislada, capital departamento del Perú, se le va a construir su conectividad terrestre, su carretera, cosa que 23 capitales de departamento del país sí lo tienen, Iquitos no. Y ese ha sido el origen justamente por el cual en el año 2008 se estableció esta ley que permite la exoneración del IGB a los pasajes aéreos, dicho de esa manera, para que los ciudadanos sean los beneficiados, los ciudadanos que van a Iquitos, que viven en Iquitos. Y no la ciudad no, por supuesto, sino los ciudadanos, que son los primeros beneficiados en esto. ¿Por qué razón? Porque esto es una forma de compensarle la falta de conectividad terrestre que tienen los iquiteños.
Hace pocos meses, aquí mismo y en este Congreso, hemos aprobado una norma similar, por ejemplo, para un departamento que también está marginado, alejado, pero que tiene carretera. Qué coincidencia, Madre de Dios. Está exonerado del IGB a los pasajes aéreos, aquellos ciudadanos de Madre de Dios que van a Puerto Maldonado, van y vienen. Iquitos no tiene carretera como Madre de Dios y sin embargo entonces reclama por justicia el mismo derecho. Por esa razón, presidente, es que es importante entender, aquí no se trata de beneficiarle a la ciudad, ni de perjudicar al país, ni de perforar la caja fiscal. Aquí se trata de compensarle a los ciudadanos de una región desigual, a los ciudadanos de una región diferente al resto del país, que por lo menos, tengan alguna forma de subsidio para poder llegar hasta su ciudad natal o salir desde su ciudad natal por motivos de estudio, por motivos familiares, por lo que sea finalmente. Entonces, hemos encontrado, presidente, en la Comisión de Economía y de común acuerdo con algunas otras bancadas, una fórmula que nos permite extender solamente por 2 años más esta compensación a los ciudadanos de Iquitos, pero a partir de ahí exigirle al Ministerio de Economía que ese fondo, que significan más o menos 30 millones de soles anuales, y que por 8 años se le entregue al gobierno de la región para que finalmente por lo menos pueda hacerse los estudios preliminares, los estudios definitivos de la carretera hacia Iquitos. Con esto estaremos dando un paso importante entonces. Por eso, presidente, es que el día de hoy he presentado una fórmula sustitutoria, un texto sustitutorio, solicitando además, y esto de común acuerdo con quien fue el autor de dicha disposición única final, para que se prescinda de la única disposición complementaria modificatoria del dictamen de los proyectos de ley 14 y 39 y 1645 en la Comisión de Economía, porque consideramos que dicha disposición limitaba justamente el traslado, no solamente para los iquiteños, sino también para los propios loretanos que viviendo en Lima quieren regresar a su tierra. Por esa razón, presidente, es que solicito el respaldo y el apoyo de las bancadas aquí en el Parlamento Nacional. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, congresista Ochoa. Muy breve, presidente, señalar que cuándo o hasta cuándo tenemos que entrar en este debate para comprender que el Perú no está en condiciones de no recaudar. Si esto fuera real, presidente, y la población viera que los pasajes aéreos reducen en su costo, podríamos hablar de oportunidades reales, de beneficios para la población o para el ciudadano. Pero, presidente, lo cierto es que no estamos en condiciones de seguir dejando de recaudar en el país. Nosotros mismos, presidente, la semana pasada, todos los congresistas hemos estado prácticamente suplicantes que haya inversión de infraestructura en nuestras poblaciones, porque comprendemos además que en el país no se recauda lo suficiente. Preguntémosle al pueblo de Iquitos, preguntémosles al pueblo de Loreto, si prefiere que los 30 millones anuales vayan al bolsillo de una empresa o vayan más bien a las arcas del gobierno regional para poder cerrar las brechas en infraestructura. Presidente, votemos en contra de esta posibilidad. El Perú no puede dejar de seguir recaudando. Nos han demostrado que las brechas en los diferentes sectores son enormes. Más de 100.000 millones para cerrar la brecha de infraestructura, por ejemplo, por señalar un solo sector. Y nosotros en este Parlamento seguimos empecinados en reconocer que las empresas privadas o que las grandes empresas no deban tributar. Presidente, votemos en contra de este proyecto, respetemos el Perú, reconozcamos que necesitamos recaudar para cerrar las brechas en educación, en salud, en incremento salarial de los cesantes, los jubilados. No podemos todo el tiempo estar pensando que no estamos en condiciones nosotros de poder ponerle el freno a la empresa y decir este país se respeta, este país necesita crecer, este país tiene derechos que todavía la ciudadanía no los ejerce. Y por la sencilla razón de que todo el tiempo estamos pensando que los tributos tienen que ser que la suspensión de tributos tiene que ser de beneficio solamente a las empresas. Pero además hay un hecho importante que ha señalado el congresista Lombardi.
que esta ley, que este beneficio ya caducó el 30 de noviembre. Y entonces, ¿qué vamos a ampliar si está caducado? Tendría que, en todo caso, presidente, volverse a hacer una nueva ley. ¿Cómo vamos a poder ampliar algo que ya no existe? Presidente, colegas, votemos en contra de la posibilidad de que el país no recaude. Votemos a favor de que nuestros pueblos tengan mejores recursos para que puedan cerrar las brechas en todos los sectores. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Congresista Jorge del Castillo. Gracias, señor presidente. Este tema llama para reflexionar sobre el contexto de las exoneraciones de selva. Ayer estuvo en la Comisión de Economía el superintendente de Administración Tributaria y confirmó una cifra que ya ha estado circulando hace un tiempo, que en los últimos años la presión tributaria ha caído 4 puntos. 4 puntos en los últimos 4 años, señor presidente. Por diversas razones y circunstancias, pero esa es la realidad. Cada punto representa 7.000 millones de soles. O sea, 4 puntos son 28.000 millones de soles menos de recaudación por año. Por año. Por supuesto, gran parte de eso es la herencia del señor Humala, ¿no? Que tenía algunos simpatizantes por acá. Pero ese legado nefasto, más otras circunstancias de orden natural probablemente, pero han llevado a un descalabro de la recaudación tributaria. Entonces ahora tenemos que proponernos corregir. ¿Qué cosa podemos corregir? Por ejemplo, el tema de exoneraciones de selva es un tema a tratar. Y hemos tenido una conversación, un grupo de parlamentarios sobre esta materia para poder restringir. Ya veremos, esto merece un estudio, por supuesto, un análisis, qué cosa es lo que se puede eliminar, qué subsidios pueden dejarse de lado y qué hacer con este recurso nuevo para la región. ¿Qué es lo que sucede, presidente? Hace 10 años, siendo yo primer ministro, le llevamos a la Amazonía la iniciativa legislativa de eliminar los subsidios y exoneraciones. Lo aceptó San Martín, lo aceptó en parte Ucayali y lo rechazó Loreto. Resultado concreto, en 10 años, Pucallpa, acabo de estar en esa ciudad, lo está pasando volando a Iquitos. Y Tarapoto también está por ahí. Y Moyobamba también. O sea, Iquitos, que era la ciudad estrella de la Amazonía, está quedándose estancada y retrocediendo. Entonces, ese modelo de exoneraciones, señor presidente, está agotado, está terminado. Tiene que buscarse nuevas alternativas. Y en ese sentido, me pido interrupción la congresista Pariona con mucho gusto. Congresista Pariona. Gracias, congresista del Castillo. Colegas, ciertamente nuestro país no tiene siquiera un mecanismo decidido, diríamos, desde la política tributaria en recuperar la deuda, por un lado, la deuda tributaria que tienen muchísimas empresas para con nuestro país y las exoneraciones estas que se vienen otorgando por varios años. En el caso especial de la Amazonía, yo he hecho una visita a Iquitos, me he reunido con los pobladores de la zona, especialmente de pueblos originarios, y la pregunta es, presidente y colegas, ¿en cuánto ha beneficiado las exoneraciones y los grandes subsidios que aparentemente debieran estar orientadas para promover el desarrollo de nuestros pueblos y eso no ha llegado? Los pobladores de Iquitos han visto pasar en sus rostros las inversiones, las empresas de todo tipo, ¿no?, que tienen las facilidades de las exoneraciones, pero el desarrollo no está siquiera. Va a ser un nuevo texto, creo. Congresista del Castillo. Culmine, congresista Pariona. Siguiente interrupción. Entonces, esas exoneraciones, presidente, no se traduce ni en la mejora de las condiciones de vida de los pobladores. ¿A quienes finalmente está beneficiando? A las empresas. Está beneficiando
a distintas formas de negocio y comercio, incluso de medianas empresas. Que claro, nosotros decimos, apoyemos al empresario, ¿no? A este empresario que surge de la nada, peruano como nosotros, pero evaluemos cuánto estas medidas realmente están contribuyendo con la mejora de condiciones de nuestros pueblos y especialmente de territorios como la Amazonía. Creo que un buen ejemplo y una buena referencia es la región de San Martín, que ha logrado tener un ordenamiento y una proyección de tal forma que las inversiones y los recursos tengan una reconversión también en obras públicas, en la inversión en el desarrollo social, por ejemplo, tener un negocio directo con los empresarios y los productores. Que los productores tengan mercados justos, entre otros, presidente, eso amerita una evaluación, por supuesto. Nosotros vamos a votar en contra, presidente, si no hay opción de texto sustitutorio, como se ha venido planteando desde la bancada Nuevo Perú. Gracias. Congresista Jorge del Castillo. Bien, señor presidente, retomo entonces el tema. Me parece que es una tarea central de este Congreso trabajar en equipo, multipartidariamente, para buscar una solución al tema de fondo de la recaudación tributaria disminuida. Selva es uno de los rubros más importantes. Y contaba yo que hacía 10 años quisimos hacer este ejercicio y la población loretana se opuso tajantemente, no se pudo avanzar, pero sí se avanzó San Martín y se avanzó Pucallpa. Y fíjense con los resultados que hoy tenemos, largamente positivos. Se habla del milagro de San Martín, parte de ese milagro es no solamente la conectividad que se realizó gracias a los nuevos fondos, porque lo que se dejaba de exonerar se transformaba en un solo cheque para el gobierno regional que le permitió hacer y avanzar obras. Entonces, este es un tema que tenemos que actuar. Estuve yo recientemente en Iquitos y en Pucallpa, 50.000 mototaxistas en cada lugar, y ahí estamos trabajando el tema de este proyecto para dotarles de seguro, de salud y de pensiones. Y de ahí, de ese fondo, precisamente, que puede generarse una importante cantidad, utilizando solo una parte, podríamos financiar la alícuota que el Estado puede contribuir junto con la alícuota que paga cada usuario a que esta gente tenga un seguro y tenga una pensión para el futuro. Y no solamente eso, señor presidente. Conversaba con Juan Carlos del Águila. Él ha sido alcalde de Iquitos. Él quiso hace algunos años, con una ordenanza, imponer que los mototaxis tengan silenciadores. Porque en Iquitos los que conocen la ciudad saben que es una contaminación auditiva pero permanente. De ese mismo fondo se puede financiar, ¿cuánto podrá costar un silenciador? Ni 100 soles. O sea, con menos de 5 millones de soles nosotros podríamos resolver el problema auditivo de toda la ciudad. Fíjense cómo podemos transformar una exoneración que hoy queda en 7, 8 manos empresariales, podemos transformarlo en una inoculación de un recurso directo a la vena de trabajadores que constituyen la fuerza social más importante de la Amazonía en este momento, que son los mototaxistas. Entonces, presidente, fórmulas hay. Yo sugiero que este tema, presidente, y si lo tiene a bien el señor presidente de la comisión, lo podamos pasar a un cuarto intermedio, para ponernos de acuerdo en algunos rubros. No es mi intención oponerme, porque esto ya es uno de los rezagos de las exoneraciones. No es mi intención oponerme al tema, creo que podemos tomar un acuerdo, pero parte de este acuerdo tiene que ser, ok, damos este paso, pero el siguiente paso tiene que tener ya una medida correctiva de fondo, ¿no? Para arreglar no solamente una ley aislada, porque esto aporta una pequeña cantidad. El grueso, para que tengan ustedes una idea de qué estamos hablando, señor presidente, el subsidio o la exoneración solamente en combustible es un promedio de 4 soles por galón. Por galón. Echa en pluma cuántos millones de millones el Estado peruano cede para que quede en 4 manos.
Por eso es lo grande. Esto es un tema que lo podemos perfectamente convenir y arreglar hoy día bajo condición de seguir avanzando, bajo el liderazgo de la Comisión de Economía y de la manera multipartidaria. Nuestra colega Glave la vez pasada presentó una iniciativa para formar un grupo de trabajo en el tema. ¿Estamos completamente de acuerdo? Por supuesto que sí, vayamos adelante en la historia de este tema. Me pide una... Sí, ¿cómo no, presidente? Yo con mucho gusto. A ver, porque creo que es el último orador. Congresista Juan Carlos del Águila. Congresista del Águila. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al congresista. El ejercicio de análisis que hace el congresista del Castillo es válido para una evaluación, una discusión posterior, porque habla de las exoneraciones tributarias de la Amazonía en su conjunto. Ese no es el tema de discusión el día de hoy. Hoy es un tema mucho más concreto, cuál es precisamente el restablecimiento de un derecho, de un beneficio en todo caso, y de una compensación, vuelvo a repetir, que tienen los ciudadanos iquitos que a partir del 1 de diciembre de este año tienen que pagar entre 20 y 30 dólares más por volar hacia Iquitos o venirse desde Iquitos. Ese es el punto central, la solicitud de una prórroga solamente por 2 años de una compensación para que luego con ese fondo se pueda constituir lo necesario para los estudios definitivos de la carretera. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Congresista del Castillo. Si lo tiene bien, presidente. Congresista Glave. Muchas gracias, congresista del Castillo. Entiendo que lo que está planteando el congresista del Castillo es incluso, ya que esto igual supone un subsidio, y es un subsidio que se estaría otorgando nuevamente, pues ya se ha suspendido, supone sacar una nueva ley para un nuevo subsidio por 2 años. Lo que entiendo que está planteando el congresista del Castillo es tener un cuarto intermedio para ver si realmente tiene sentido 2 años, si pudiéramos pasar de una vez a que ese beneficio vaya directamente a los gobiernos regionales para beneficiar a la población, o si se puede discutir algún periodo transitorio con el presidente de la comisión, ver de qué manera avanzamos hacia una discusión ordenada que ya aprobamos en la Comisión de Economía, de tener un grupo de trabajo que evalúe cómo es que las distintas exoneraciones, no solo para la Amazonía, se están dando en el Perú, y de esa manera podemos desde el Congreso ordenar un poco a quién se beneficia, con qué, y cómo realmente ordenamos la triste recaudación fiscal que tenemos hoy en el país. Presidente, muchas gracias, congresista del Castillo. Sí, ¿cómo no? Bueno, entonces para terminar, presidente, yo creo que hay argumentos y argumentos. El fundamento del señor del Águila de que no hay conectividad es cierto. Loreto no tiene conectividad, pues es una realidad, y Iquitos principalmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Algo y poner el hombro en eso? Sí, me parece lógico. Pero yo le pediría al señor presidente de la comisión que tenga bien aceptar un cuarto intermedio, y lo conversamos y buscamos, podemos resolver este tema y proyectar la solución del tema de fondo, que no solamente será para la Amazonía, sino para la economía peruana en su conjunto. Señor presidente, muchas gracias. Tengo un orador más, congresista Mantilla. Ojo que después ya le doy la palabra al vicepresidente de la Comisión de Economía, ¿no? Congresista Mantilla. Muchas gracias, presidente. Sinceramente, a mí no me gustaría que, si se aprueba este proyecto, porque yo seguro que el presidente de la Comisión va a presentar un texto sustitutorio, porque el 30 de noviembre ya caducó este beneficio. Pero no me gustaría que se siga distorsionando como que este es un subsidio que favorece realmente a las líneas aéreas, porque acá quien se beneficia es el pasajero usuario. Ya lo manifestó nuestro colega congresista Juan Carlos del Águila. Hasta el 30 de noviembre pagaban un promedio de $100 el pasaje y ahora están pagando a 120, a 130, y en temporadas altas no sabemos a cuánto más subirá. En ese sentido, creo que nosotros, como representación nacional, señor presidente, tenemos que velar también de que se promueva la Amazonía. Y esto tiene un sustento constitucional, porque en el artículo 69 de la Constitución dice que el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. No es una legislación adecuada favorecer al público usuario de este transporte aéreo, señor presidente. Eso es todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Señor vicepresidente de la Comisión de Economía. Con esta Lombardi le pido una interrupción, le damos la interrupción al presidente de la comisión. Ok, con esta Lombardi. Sí, muchas gracias, señor presidente, congresista Alcalá. Se han hecho una serie de propuestas, inclusive tengo
un dictamen sustitutorio alcanzado por la congresista de... no el congresista del Castillo, la congresista Marisa Glave, y la propuesta del congresista del Castillo. Es decir, hay una serie de fórmulas y estoy seguro que con la buena voluntad del congresista del Águila y la participación de los congresistas de Loreto, que tienen todo el derecho a exigir un equilibrio por la falta de conectividad, podemos llegar a una fórmula que resulte satisfactoria para los pobladores de Iquitos, porque el beneficio, señor Mantilla, no solo es para los pasajeros que viajan a Iquitos, es para los que vienen de Miami a visitar a Iquitos y no solo para los pobladores de Iquitos. Entonces yo aceptaría la sugerencia de un cuarto intermedio, señor presidente, que quizá hoy mismo, o habida cuenta que se va a prorrogar la legislatura para la próxima sesión, nos permita tener un texto concordado que equilibre la fórmula, congresista del Águila, entre lo que usted había propuesto y lo que ha salido finalmente. Si es que no hubiera oposición, me parece que está en mi prerrogativa y que está en la buena voluntad de todos encontrar esa fórmula, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Lombardi. Solamente para aclarar, con toda la muy buena intención, por supuesto, congresista Lombardi, quien ha sustentado el dictamen, en este caso usted ha cedido la dirección al congresista Alcalá. En todo caso, él recogerá la sugerencia, incluso viniendo de usted mismo como presidente de la Comisión de Economía. Congresista Pérez Alcalá, concluye el debate, usted tiene la palabra final. Sí, señor presidente. Bueno, habiendo escuchado la proposición de varios congresistas y haciendo un análisis más exhaustivo, en realidad es un acto que estamos haciendo netamente que está basado en la Constitución Política del Estado. No hay ningún problema, es una ley que se viene aplicando hace 8 años en el país. Los grandes perjudicados son los pobladores hoy en día que residen en la ciudad de Iquitos, como también los que residen en Lima y que son necesariamente nacidos en Loreto. Yo creo que no hay ningún inconveniente, lo que sí hay que hacer ver y notar que hoy en día el promedio del pasaje a Iquitos con el pago del IGB ha subido a $140 aproximadamente, lo cual está creando ya un perjuicio en estos 7 días que va del mes. La Constitución nos permite restablecer nuevamente una ley, no se está ampliando la ley en este caso, de repente lo que manifestó el congresista Ochoa, sí es legal lo que estamos proponiendo, digamos, en este texto sustitutorio y no hay ningún inconveniente de aceptar, digamos, el cuarto de intermedio con la finalidad, de repente, de hacer algunos ajustes a esta ley que de repente sea mucho más beneficiosa, y lo que es bien cierto, la política económica de este actual gobierno es de repente ya no del subsidio, sino de repente la de compensar directamente a los gobiernos regionales para que, digamos, tengan más dinero para poder hacer más obras y sean directamente más beneficiados de repente la población y también de repente con una mayor cantidad de transferencias de los recursos para que se puedan hacer o cubrir, digamos, las brechas ahorita que hay de infraestructura pública, ¿no? No hay inconveniente, señor presidente, de aceptar el cuarto de intermedio. Muchas gracias. Bueno, entonces todos siendo coincididos, el cuarto de medio ojalá que sea para hoy día. Si no es para hoy día, la mesa propondría la próxima semana, se exoneraría de segunda votación si es que no se puede hacer hoy día mismo. Ojalá que podamos hacerlo hoy día mismo. Siguiente tema, señor relator. De la Comisión de Transportes, proyecto de ley 1170, 1367, 1404 y 1416 se propone precisar los alcances de la ley 28.972, ley que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos. Se va a proceder a sustentar el dictamen por unanimidad de la Comisión de Transporte. Tiene la palabra el congresista Ventura Ángel, presidente de la Comisión, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los señores congresistas. La Comisión de Transportes y Comunicaciones, en su cuarta sesión descentralizada en la ciudad de Cusco, con fecha 20 de junio del 2017, aprobó por unanimidad el dictamen que recomienda un texto sustitutorio a los proyectos de ley 1170-2016, 1367-2016, 1404-2016, 1416-2016, de autoría de los congresistas Beteta, el congresista Ávila, el congresista Bocángel y el congresista Dipas, que precisa los alcances a la ley 28.972, en la que se establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros
en automóviles colectivos. Señor presidente, el objeto del proyecto de ley es precisar que los automóviles colectivos a los que se refiere la ley 28.972, ley que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos, son de clasificación vehicular M1,